Muchas gracias a cada uno de los que estamos esta mañana aquí presentes. Para mí es un gusto ver rostros conocidos, rostros que han significado mucho para UPAEP, porque a lo largo de muchos años han compartido con nosotros el crecimiento, el fortalecimiento de esta propuesta educativa concreta. Para mí ha sido una bendición que hace 4 años, al haberme integrado a este equipo de trabajo, poder recibir este don de repensar juntos el modelo educativo. Por ello, fruto de la reflexión del modelo U50, hoy cosechamos a casi 4 años de este inicio del trabajo, pues una propuesta mucho más identificada, intencionalmente ubicada desde el origen de la institución, y por ello para mí es un gusto poder presentar esta mañana amigos que son entrañables de la universidad y que en el momento que se les ha invitado a compartir con nosotros sus reflexiones sobre la pedagogía del bien común, la respuesta fue inmediata, con mucha alegría de compartir con nosotros, y eso para mí habla de la gran riqueza que tiene UPAEP, de esta verdadera pedagogía del bien común hecha vida, y que por ello impacta e invita a otros a construir bien común en concreto. Esta mañana quiero presentar en esta segunda parte del seminario a 4 expertos en el área de filosofía de la educación, en pedagogía, expertos en la dinámica de las instituciones de educación superior, que nos van a presentar las reflexiones que ellos obtuvieron al leer cada uno de los 4 capítulos de nuestro texto. Por ello voy a abrir el inicio de este diálogo con la presentación del doctor José Ángel López Herrerías, que es un gusto que esta mañana esté con nosotros, y me permito, para dar inicio de su presentación, introducirles con algunas notas de su currículum. El doctor José Ángel López Herrerías es catedrático jubilado honorífico de la asignatura de Teoría de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Él ha vivido una gran experiencia acumulada de pasar en diferentes niveles del sistema escolar. Ha sido catedrático e inspector de enseñanza media, catedrático de filosofía de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado, catedrático de universidad de varias asignaturas, investigador y estudioso de los procesos educativos escolares y extraescolares. Ha publicado más de 30 libros. En los últimos años estudia las causas y los efectos de vivir una educación más instructiva que formativa, por ello carente de proyección de ideales, valores y actitudes. Fruto de ello es la publicación de estos últimos meses de Pedagogía del Amor por la editorial Aljibe en el 2020, Pedagogía de la Bondad por la editorial Popular en el 2021 y Pedagogía de la Verdad de la editorial Popular en este mismo año. Vamos a darle paso a la intervención del doctor José Ángel Herrerías. Nosotros les hemos compartido a nuestros 4 expertos de esta segunda etapa del seminario preguntas claves que pueden sobre de ellas versar sus reflexiones. Pero solamente precisar que el doctor López Herrerías va a compartirnos las reflexiones del capítulo 1, que es el marco referencial de la pedagogía del bien común. Y aquí, para esta reflexión, nosotros le preguntamos, ¿es posible replantear la educación como un bien común desde las instituciones de educación superior? Gracias, doctor, por su presencia y le escuchamos con todo gusto. Bien, muchísimas gracias, doctora Gabriela, y a todos ustedes, amigos y amigas entrañables, de tantas veces haber tenido la oportunidad de pisar, compartir y disfrutar de vuestra amistad, de vuestra generosidad y de vuestra escucha, que no es muy fácil a veces sostenerla y mantenerla. Desde luego, cuando recibí la invitación me quedé un tanto sobrecogido porque desde la expresión del título hasta el contenido que se supone, pues me pareció un gran hallazgo. Es verdad que se me propone que comente algo en torno a esta pregunta tan interesante. ¿Es posible plantear en las instituciones de educación superior una pedagogía del bien común?
La respuesta inmediata que a uno se le ocurre ante la pregunta es decir, pues claro que sí. No solamente es posible, sino que debe ser necesario. Además, tengo que decir que vino como anillo al dedo esta invitación y esta temática, porque curiosamente, y coincidiendo un poco con la pandemia, espero que no ha sido asunto de causa-efecto, sino en todo caso ha sido concomitancia, vengo dándole vueltas y ya me lo he respondido, aunque esto es una cosa inacabable, a una pregunta que me fui haciendo en los últimos años, cuando desde hace 3 o 4 estoy entretenido, entre otras cosas, en escribir mis memorias. Pues de eso me ha surgido una pregunta. Y si a mí alguien me preguntase qué es lo que has echado en falta, qué es lo que menos te ha satisfecho de lo que has vivido como profesor, espero que formador, durante todos estos años de mi vida, pues creo que respondería diciendo que he echado en falta, y eso me he sentido como que intentando recuperar el tiempo perdido, me he sentido relativamente satisfecho porque creo que he vivido más como instructor que como formador. En definitiva, que he tratado y compartido con los alumnos algo que creo que es defecto, deficiencia general de los centros de enseñanza-educación, que es que en vez de buscar la integralidad, de atender a lo instructivo y a lo formativo, todo está montado para generar ámbitos de instrucción, lo cual no quiere decir que yo tenga que hablar ahora en contra de eso. Hay que instruirse, hay que saber cosas, hay que tener conocimientos, hay que aprender a hacer algo para el bien común en general y para tu propio bien, como recompensa que la sociedad te puede dar por aquello que tú le ofreces. Pero me parece que hemos tenido y mantenemos una fuerte deficiencia en lo que siempre se ha denominado sensatez, formación, en definitiva, conciencia. Digo la palabra sensatez con toda la intención porque hay un aforismo de Heráclito que me encanta, Heráclito, el de Éfeso, el filósofo presocrático. La erudición no genera sensatez. No está escrito por él que yo sepa o haya visto que la sensatez no genere instrucción. Lo que ocurre es que yo creo que Heráclito pone la llaga en aquello que luego Sócrates recogerá. Desarrolla tu conciencia, conócete a ti mismo, acércate a ti. ¿Y qué es lo que nos pasa? A mi modo de ver, que las instituciones educativas, sobre todo la escuela, últimamente también diría uno la familia, ya decía Vygotsky, prefiero que me socialicen mis abuelos que no la televisión. Pues hoy probablemente los ámbitos formativos de la experiencia humana están muy condicionados por la formación que cada uno valore bien intencionada, malintencionada, manipulativa, precisa, preciosa, valiosa, que cada uno lo valore. Yo me adhiero a Eco, Umberto Eco, el profesor italiano. La cultura que nos domina, como decía también Kundera, el novelista checo, vivimos en la cultura del no pensamiento. Hace años, un día le pregunté a un alumno, a los alumnos en un aula, en una clase, oigan, ¿ustedes creen que este autor exagera o se acerca a cómo ven ustedes la realidad? Que vivimos una cultura del no pensamiento. Y me dice un alumno muy sabiamente, pues yo creo que no vivimos aún en una cultura del no pensamiento, pero vamos hacia ello. Digo, hombre, qué maravilla. Vamos hacia ello. Pues efectivamente, Sócrates conciencia. ¿Cuál es el gran déficit que yo he notado a lo largo de mi vida en los procesos educativos? Que nos hemos creído que es imposible ser hermano de uno mismo,
mirarse hacia adentro y reconocerse como persona, tomar conciencia de sí mismo. ¿Y por qué? Porque no pensamos casi nunca en nosotros mismos. No hay que olvidar que llegar a la conciencia de uno no es un problema metafísicamente irresoluble. Llegar a la conciencia de uno es relativamente sencillo, al menos en el propósito. Otra cosa es que nunca se termina el recorrido. ¿Por qué es relativamente sencillo en el proceso llegar a la conciencia? Logos, los griegos, para decir razón y palabra, tenían un único término, logos. ¿Por qué? Porque los griegos muy sabiamente sabían que nuestra razón son las palabras que mantenemos y nuestras palabras son la realización concreta de nuestra razón. Logos. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que no hacemos lo suficiente por tomar entre manos la fuerte exigencia de desarrollar nuestra conciencia, de tomar conciencia de nosotros mismos. A estos efectos quiero relacionar lo que vengo diciendo con algo que tenía pensado decir, que he tomado el libro para leerlo. Son 2 líneas y que ha dicho muy bien el profesor Matías. Esto que son 2 líneas es de un ilustrado alemán, Herder, segunda mitad, como saben, del siglo XVIII. La humanidad es el carácter de nuestro género. O sea, nosotros somos fenomenología del espíritu, Hegel, somos un eslabón en la elevación de la conciencia de la humanidad y de su realización. Y ese eslabón lo cumplimos relativamente lento, relativamente distraído y falto de elementos valiosos de educación, porque en vez de dedicarnos también, no sobre todo, pero también y con mucha integralidad a potenciar y a reconocer nuestra conciencia, nos entretenemos solo y predominantemente en aprender hipotéticamente conocimientos. De tal manera que el alumno que pasa por nuestras aulas muchas veces al final queda desfondado, desanimado, desmoralizado en el sentido más profundo y más tradicional clásico del término. Se va quedando sin moral. ¿Por qué? Porque si se preguntase explícitamente o si no hay un ronroneo implícito que estará permanentemente presente en su conciencia, relativamente inconsciente, es que ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿Para qué me estoy esforzando en trabajar si no tengo claro el fin de mi existencia? Bueno, no tanto. Si no tengo claro el fin de mi realización personal. Por eso digo que cuando vi la frase, que a mí no se me había ocurrido, la idea, el desarrollo de la pedagogía del bien común, me pareció un acierto insuperable, en el sentido de que señala muy bien el horizonte final de por qué y para qué existimos educándonos, o sea, esforzándonos en la realización de nuestro ser. Y, por ejemplo, me gusta mucho de las universidades que he conocido en Puebla, además de la UPAEP, la UAP, que en ambas, como ejemplo o metáfora de lo que vengo diciendo, tienen sus paredes llenas de mensajes. Es que un centro de educación, o sea, instrucción más formación, formación más instrucción, no puede ser un alma descerebrada que aprende cosas para finalidades coyunturales, porque el ser humano, aunque no lo parezca, es un ser de profundidades, es un ser de intimidad, es un ser de espíritu. Y acercándome ya al final, y ahora pediría, Gabriela, que aparezca el esquema que te mandé en pantalla, me he respondido a esto que vengo diciendo con la siguiente cuestión. ¿En qué consiste mi conciencia? O darnos una pauta de cuáles son los elementos que configuran la conciencia. Porque claro, uno de los defectillos que yo noto en nuestro lenguaje pedagógico, del cual yo también soy partícipe, es que enristramos listas de palabras
que cada media hora podemos cambiar. No es que yo esté avalando ahora un conocimiento cerrado, firme, absoluto, y del cual no se pueda decir nada ni crítica ni creativamente. No. Lo que quiero decir es que, a mi modo de ver, lo que he echado en falta es que nadie a mí me orientó, me indujo, me aportó cuando me decían, oye, qué interesante Sócrates, conócete a ti mismo. No me dieron las pautas, los medios, las ideas. Me lo he encontrado casi al final, bueno, de mis experiencias, al menos funcionarialmente, que es que la conciencia es el mundo de palabras que apelan al ser humano. ¿Y cuál es el mundo de palabras que apelan al ser humano? Aquellas que como medio nos pueden llevar al logro del fin, el bien común. ¿Y cuáles son esas mediaciones que yo tengo que cuidar, que yo tengo que mimar, que yo tengo que formar para desarrollar en mi humanidad el que sea un proceso suficientemente válido para ir generando la humanización superadora que cada día estamos añorando? Pues lo que llamo, y esto es una cosa personal, puede ser que esté incompleta, equivocada, la hago pública para, bueno, compartirla, el IVA espiritual. Lo de IVA es una pequeña metáfora o broma, pero IVA es que deriva de ideales, valores y actitudes. O sea, para mí lo que defiendo es que el ser humano en su logos, en su conciencia, es una realidad que vive de ideales. Ideales en el sentido etimológico también griego, visiones de la realidad. ¿Y cuáles son las visiones que ineludiblemente todo humano de la especie humana, de la humanización, desde los primitivos hasta las personas de dentro de 9.000 años, parece que podemos mantener que es así como funciona? El amor, la verdad, la belleza y la bondad. No hay humano más o menos clarividente, más o menos formado y educado en el sentido general y más o menos evolucionado que no sea partícipe de ser un ser que busca amor. ¿Busca qué? Estar bien, busca belleza, busca verdad y busca bondad. No hay ningún ser humano, no hay ningún acto que podamos realizar a diario que no tenga conexión con el afán de la verdad que todo ser humano tiene, con el afán de la belleza y con el afán de la bondad. A su vez, en segundo lugar, los humanos somos seres de valoración. A nadie acepta decir o sentir o vivir o pensar que algo no vale más que otra cosa. Nuestra vida es eminentemente selectiva. El animal no selecciona, mira al suelo y ve lo que le satisface para reproducirse y para alimentarse. El humano, como dice Herder también, anthropos, los griegos, anthropos, es el ser que mira hacia arriba. ¿Por qué? Porque está liberado de las necesarias y exigentes coyunturas de la mera implicación instintiva. Nos pasamos la vida valorando. ¿Y cuáles son los valores que también de manera universal, de manera trascendental, los humanos aceptamos como más valioso que otra cosa? La libertad, la igualdad, la dignidad y la fraternidad. A ninguno de ustedes se le escapa que estos 4 valores, para no hacer más lío o más problema didáctico y metodológico, están sacados de la declaración del capítulo primero, del artículo primero, perdón, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Libertad, igualdad, dignidad y fraternidad. Y por último, la A de actitudes. La A de actitudes responde a la siguiente realidad humana. Todos los humanos, haciendo actos, generamos carácter. Esto también es idea griega, el ethos. El ethos es el carácter que generamos con nuestros actos cotidianos. Y nosotros como humanos, el gran proyecto que tenemos es realizar el logro de acercarnos a una vivencia del bien común. ¿Y cómo podemos hacer el bien común? Compartiendo el afán y el logro de sentirnos autónomos en nuestra realización personal.
poder decir, mi vida la he hecho yo. Mi vida, que en definitiva es mi existencia, ha sido el proyecto de realización de mis ideales, de mis valores y de mis actitudes. ¿Y cuáles son las actitudes que para el tiempo actual, sobre todo, pero también pienso que transversalmente se podría pensar que es útil o valioso o actitudinalmente ético para todos los tiempos? La actitud del respeto. ¿Por qué? Porque nos enseña a tener en cuenta que el otro humano siempre es remirable, aunque te haya hecho, te haya ocurrido algún problema negativo con él. Respeto es una palabra latina que significa volver a mirar. Compromiso, porque es la idea de que todos nos sintamos cercanos y unidos en el compartir la existencia unos con otros. Compromiso es otra palabra latina compuesta de cum, pro y miso. Cum, con. Todos los humanos lo hacemos con otros. Pro, todos los humanos tenemos interés en hacer algo con otros, a favor de algo. Y miso, del verbo mito, nos ponemos en marcha para hacer algo en común, compromiso. Competencia cooperativa. Hay que ser competente, sí, pero no para ser predominantemente competitivo. Puedo más que tú, sino para en unión con el otro hacer algo cooperativo. Puedo hacer algo contigo y para ello tengo que ser competente. No me puedo quedar en ser un parásito esperando que todo me lo den. Irresponsabilidad, capacidad de respuesta. Entonces, amigos, amigas, la pregunta, ¿es posible una pedagogía para el bien común en las instituciones de educación superior? A mi modo de ver, no solo es posible, sino es necesaria y razón de ser de que exista cualquier institución educativa, escolar eminentemente o no escolar. El provocar que las personas nos acerquemos al conocimiento de nuestro logos, al conocimiento de nuestra conciencia, que tiene un armazón de trilogía tetralógica. Esto puede ser, aunque suena claro a raro, algo que ayude a retener la imagen. Trilogía, tres aspectos: ideales, valores, actitudes. Tetralógica, porque cada uno de los tres aspectos se desglosa y se concreta en cuatro aspectos. Si potenciamos y actuamos en nuestras mediaciones, ideales, valores y actitudes, es probable que nos acerquemos más y mejor al logro de una pedagogía, o sea, educación para el bien común. Disculpadme, espero que nos hayamos entendido y ha sido un placer poder hablar con ustedes. Muchas gracias, doctor José Ángel. Ha sido un gusto escucharle y confirmar cómo esta pedagogía del bien común refuerza en mucho esta toma de conciencia a través de la experiencia integral de la vocación individual de cada uno de nosotros. Pero además no se queda en que uno tenga conciencia de quién soy yo, para qué existo y hacia dónde voy, sino que la clave está en la visión que yo tengo de mi propia vida al servicio de los demás. Que yo creo que eso es el fin que la humanidad nos reclama. Y muchísimas gracias por esta reflexión profunda. Y ahora damos paso a un segundo momento y agradecemos que está también integrándose al seminario nuestro rector, el doctor Emilio José Baños Ardavín, quien también es un gusto tenerlo esta mañana y también es uno de los escritores de este texto. Muchísimas gracias, doctor José Ángel, y continuamos aquí. No nos vamos todavía y vamos a dar paso al segundo momento. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto también presentar esta mañana a un muy buen amigo de UPAEP, que durante muchos años ha colaborado con nosotros, que hemos tenido el gusto de tenerlo entre nosotros y que esta mañana va a compartir con nosotros sus reflexiones del segundo capítulo del texto. Es el doctor Valentín Martínez Otero Pérez. Él es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con premio extraordinario
Realizó la especialidad de Psicología Clínica en la Escuela de Psicología y Psicotecnia en la UCM, así como diversos cursos de formación del profesorado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la UNED. Entre otras instituciones que se suman, más de 3.000 horas de estudio. Es máster universitario en psicopatología y salud, experto profesional en salud mental, comunitaria y formador de formadores. Posee experiencia investigadora en los campos correspondientes a las ciencias cognitivas, las ciencias políticas y sociología, y centra su interés científico e investigador siempre con una orientación humanista en la teoría de la educación, la psicopedagogía, la psicología y la pedagogía social, que es quien más nos ha brindado este gran insumo de reflexión a la Facultad de Educación aquí en UPAEP. Pertenece a diversos organismos y asociaciones donde brinda su talento e investigaciones, ha recibido múltiples premios y reconocimientos y cuenta con más de 20 libros de autoría propia y numerosas publicaciones en revistas especializadas. Sus principales líneas de investigación es la violencia, prevención y educación, la inteligencia afectiva, proyección educativa y social, la inteligencia unidiversa, implicaciones educativas, el discurso educativo, nuevo modelo pedagógico pentadimensional, condiciones del rendimiento escolar, las relaciones humanas en la educación y literatura y educación. Por ello, esta mañana agradecemos mucho al doctor Valentín Martínez Sotero que nos pueda compartir las reflexiones que suscitaron la lectura del capítulo 2 de nuestro texto, Principios de la Pedagogía del Bien Común. Y le sugerimos en su momento esta pregunta que nos pudiera ayudar a detonar esta reflexión, y es la siguiente. ¿Son los principios de la pedagogía del bien común una aportación pertinente a la educación del siglo XXI, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, UPAEP, a todos los amigos, a todos los compañeros, que es una gran satisfacción el que nos podamos encontrar, ¿no? Si algo bueno ha tenido esta pandemia, pues es también que nos ha puesto en marcha y nos ha obligado a incorporar estas competencias digitales, esta tecnología y posibilitar pues encuentros como este que en esta mañana mexicana tenemos, tarde ya en España, de manera que una satisfacción y además que nos acompañe nada menos que el rector de esta querida universidad, la UPAEP, don Emilio Baños, también el vicerrector, don Mariano Sánchez y igualmente José Ángel, por supuesto, todas las profesoras que veo, Lupita, el profesor Matías Nebel, que antes intervino, Carlos Castro igualmente, en fin, todos, ¿no? Y por supuesto, Gabriela, muy agradecido por esta invitación que para mí es un verdadero honor y tengo que decir que en el mare magnum de actividades que tenemos por la propia universidad y otras cuestiones que también nos ocupan mucho, pues ha sido y es un gran reto, porque efectivamente, como comentaba antes el profesor López Herrerías, nunca me había parado a pensar específicamente en la pedagogía del bien común, ¿no? Tengo que responder, por tanto, ya desde el principio, afirmativamente a esta pregunta que se me planteaba. Los principios de la pedagogía del bien común considero efectivamente que son un aporte totalmente necesario en nuestros días, en nuestros centros de educación superior, y en ese sentido pues debo felicitar muy sinceramente a la UPAEP por iniciativas como esta en unos tiempos en los que justamente lo que abunda pues es el egoísmo, como tengo por ahí escrito también en la presentación que después mostraré, y un individualismo de muy negativas consecuencias. De manera que enhorabuena y adelante, porque este es un horizonte, como antes destacaba el profesor Nebel, también el profesor Mariano Sánchez, pero es igualmente un camino. Hay que andar, como dice el poeta Machado, y desde luego pues totalmente necesario y además ejemplar porque nos ha de servir como profesores universitarios, como educadores, como instituciones, para, bueno, pues para tener esta referencia y adaptarla también a nuestras singularidades, ¿no? De manera que muy agradecido y vamos a presentar, por favor, maestra Gabriela, si es tan amable, esa presentación un poco simple, pero me van a disculpar que elaboré. Bien, adelante, por favor, si es tan amable. Pedagogía del bien común.
bueno, tenía aquí el saludo, que ya lo hemos realizado, y yo me puse a leer el capítulo hace aproximadamente 10 días cuando lo recibí, un capítulo de mucha profundidad, con mucha enjundia, en un libro igualmente, una obra colectiva también verdaderamente compleja, que invita a la reflexión. Hay mucho que decir al respecto, pero me centré en el capítulo, ¿no? Como ya se ha comentado, veo muy positivo, muy coherente con todo el modelo de la propia Universidad UPAEP, con la que ya colaboro desde hace 20 años, y aunque diga la canción que 20 años no es nada, realmente se notan, y yo lo agradezco enormemente por todo lo que he aprendido, lo que me ha aportado como académico y como persona. Una pedagogía, por tanto, centrada en la persona y desde el humanismo cristiano. Una pedagogía del bien común que, como se ha recordado, se asienta en estas 4 bases, como son la experiencia integral, la cultura del encuentro, el liderazgo transformador y en la trascendencia en el bien común. Iré muy rápido en esta parte porque lo han comentado muchísimo mejor los propios autores e impulsores de esta pedagogía del bien común y del propio capítulo. Y por tanto, profesora, si me hace el favor. Bien, bueno, la experiencia integral corresponde a la profesora Gabriela Lechuga Blázquez, ambiente caracterizado por la solidaridad y el desarrollo de hábitos buenos para aprender juntos a solucionar los retos sociales. Efectivamente, una experiencia integral advertida en esta relación integral, en las experiencias significativas, en las experiencias para el bien común y demás. Y yo destacaría también aquí el concepto de ambiente. Ambiens, ambientis, en latín, lo que nos rodea, todo aquello que de alguna manera contribuye a generar ese clima social, ese clima interpersonal, humano, en nuestras instituciones, de tanto valor para toda pedagogía, para toda educación. Por tanto, yo creo que es un aspecto fundamental en esa pedagogía del bien común, que, como se ha dicho, es una pedagogía desde, en, por y para el bien común, ¿no? Realmente yo destacaría, junto a estos 4 aspectos aquí mencionados, relacionales y experienciales, el valor del ambiente, el clima social, es otra de las expresiones que a veces se utiliza, o clima interpersonal, atmósfera humana en nuestras instituciones, en definitiva, algo que contribuye y que va calando en cada uno de los miembros de las instituciones, alumnos, profesores, personal de administración y servicios, en todos, ¿no? Hasta configurar ese sello al que antes se refería igualmente el profesor Mariano Sánchez. Adelante, por favor. Cultura del encuentro, a cargo de Jorge Medina Delgadillo, entendida también como un ambiente y como unos hábitos que promueven el respeto, el diálogo, la acogida y la valoración, que se afana en buscar unidad en medio de la diversidad, por ser efectivamente universidades, ¿no? Una ontología del encuentro. El ser humano, pues en gran medida en nuestra vida es un encuentro continuo, un encuentro, esperemos que acrecentador, que es lo que distingue a las experiencias educativas, de ahí lo de la pedagogía del encuentro, con ese valor agregado de la hospitalidad, del calor, de la cordialidad, lo cual supone apelar a la dimensión emocional, afectiva de las personas, la disciplina también en un sentido de apertura al conocimiento, al aprendizaje, a la formación y, por supuesto, de normas razonables y razonadas que ha de haber también en nuestras instituciones, por supuesto, esa que podríamos llamar eunomía, ¿no? Unas buenas normas que hacen posible también, pues, la vida institucional y la vida democrática, que se asienta en las buenas normas, en la eunomía. Una cultura del encuentro, por supuesto, basada en el respeto, en la dirección apuntada también por el profesor López Herrerías, de la capacidad de remirar a las personas y de reconducirse y reconducir nuestra relación con ellas a partir del diálogo. Adelante, por favor. La tercera aportación corresponde a Luis Fernando Roldán de la Tejera, un liderazgo transformador,
que estuve leyendo, efectivamente una persona comprometida, como corresponde al espíritu de la UPAEP, pues con ese anhelo por una sociedad más humana y justa, donde también se rescata la importancia de la solidaridad, del compromiso, con una alta preparación profesional. No nos cerramos, y menos en un mundo donde se transforma todo con una gran velocidad, a seguir aprendiendo, por supuesto en un marco de sentido humanista y de servicio, de ayuda a los demás, de aportar lo mejor de nosotros mismos y de ir generando una comunidad mejorada también con nuestra transformación a partir de nuestras propias capacidades y de lo que podamos proporcionar. Y por último, la cuarta aportación integradora del capítulo corresponde al rector de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín. Trascendencia del bien común, la persona siendo una realidad clausurada en sus notas constitutivas, esencia como personalidad, es un ser inconcluso y por tanto llamado a su propia realización personal, y aquí nos encontramos con esa existencia como personalidad, también en una línea zubiriana destacada por el gran filósofo Zubiri, de alguna manera, esa doble vertiente humana, personalidad, personalidad, ¿no? El camino de la virtud, lo cual nos permite entroncar con toda la filosofía clásica, grecolatina, posteriormente enriquecida a través del cristianismo, con San Agustín, con Santo Tomás, el bien común como un horizonte compartido y como un camino, yo diría que también como una senda, precisamente porque hablamos de la pedagogía desde el bien común, en el bien común, por y para, y un bien común que es para la persona. Este es un debate que no se ha resuelto plenamente, pero que aquí se aborda, yo creo que con mucha claridad. Y efectivamente, al final, entre esa controversia que en ocasiones se ha planteado entre si ha de prevalecer la sociedad o la persona, pues se dice explícitamente y con toda nitidez que la primacía corresponde a la persona, como también destaca la doctrina social de la Iglesia, lo cual yo creo que es muy importante para que no haya ningún tipo de confusión y no se interprete, como a veces se ha hecho por parte de algunos totalitarismos, como si fuese una exageración de lo común, ¿no? De ahí algunos planteamientos o corrientes que se alejarían de esta perspectiva propuesta por la UPAEP. Y la trascendencia en el bien común, lo que a nivel personal es la felicidad, lo es el bien común a nivel social, efectivamente. Bueno, esto en lo que se refiere a las notas que he querido sacar, por supuesto, de la riqueza del capítulo, verdaderamente complejo, y como antes señalaba, yo creo que estos principios son efectivamente necesarios. Estamos en un mundo donde se impone en ocasiones el egoísmo, una atención exagerada al propio interés. Lo vemos ahora en la política española, en la política internacional a menudo, con la pandemia, con el yo me vacuno primero, me aprovecho de mis puestos, de mi privilegio, etcétera, ¿no? Y en todos los aspectos, generalmente desde una perspectiva material y hasta mezquina. Por tanto, todo aquello que promueva y nos recuerde esta condición social, comunitaria, relacional del ser humano, yo creo que ha de ser bienvenida y promovida. Si desde el derecho se ordena coactivamente lo común, la pedagogía efectivamente tiene que establecer pues unas directrices, tiene que reflexionar y orientar con una perspectiva aplicada cómo llevar a cabo esta educación del bien común. Después hablaré sobre esta cuestión, ¿no? Pero yo creo que es un aspecto esencial en todo lo que sea pedagogía. La reflexión, la orientación y una serie de normas, por supuesto revisables, flexibles, consensuadas, compartidas, para que pasemos de lo abstracto a las realidades cotidianas también.
al aceptar que la naturaleza humana es relacional, pues de alguna manera estamos tratando de hacer comunidad en gran medida, ¿no? Y sobre todo promover ese desarrollo personal, como no puede ser de otro modo, en relación con las demás personas. Y por tanto encontramos todas estas influencias ya mencionadas de naturaleza clásica, de naturaleza cristiana, una teoría pedagógica basada en esta concepción occidental cristiana del ser humano, aunque sea diversificada, pues se compromete efectivamente con la educación integral, con su esencia, con su personalidad y con su existencia, con su personalidad. Gracias. Seguimos, por favor, profesora. Sí. Gracias, sí. Casi si la ponemos entera, mejor, sí sé. Es que a lo mejor cuesta un poco subirla. Gracias. Bueno, la educación, qué duda cabe, toda educación tiene por meta el pleno desenvolvimiento, el perfeccionamiento del ser humano en cuanto ser social. Y aquí hay que destacar ese compromiso ético de la pedagogía del bien común. La persona no lo es de forma etérea, sino que debe apoyarse y considerarse en función de sus relaciones interhumanas. Como dice Zubiri, pues cada hombre es en sí mismo y desde sí mismo un hombre vertido a los demás. Por tanto, hablamos de una vida personal, comunitaria, una vida convivida, que tiene que formalizarse racional y éticamente a través de esas buenas normas, esas buenas leyes a las que antes nos referíamos, que por supuesto el debate no está cerrado y de ahí pues surge la polémica sobre nuestras cartas magnas, etcétera, pero es una aspiración laudable de todo ser humano establecer también estas normas. No porque sean la panacea, pero sin ellas, desde luego, pues nuestras instituciones, la vida institucional, la vida comunitaria, pues muchas veces resultaría caótica. La vida humana precisa regularse mediante estas normas, como decimos, y es verdad que a lo largo de la historia y también en nuestros días, en algunos países, en algunas sociedades, detectamos normas injustas, opresoras, por ejemplo, en totalitarismos que de alguna manera impiden ese desarrollo personal y también social. Adelante, por favor, profesora. Si puede subirla, es que se me queda aquí escondida. Bueno, estuve revisando igualmente, un poquito más, por favor, profesora, si se pudiera ver completa. Ay, gracias. Un documento de la UNESCO de 2015 que llevaba por título Replantear la educación hacia un bien común mundial. Efectivamente, el bien común es susceptible de verse en distintos grados, en distintos niveles, es multiforme, polivalente. Y bueno, en este documento se ofrecían 3 argumentos, ¿no? Los he puesto en cursiva. Por un lado, la noción de bien común desde la UNESCO va más allá del concepto instrumental de bien público, según el cual el bienestar humano está enmarcado por una teoría socioeconómica individualista. Bueno, qué duda cabe que desde esta perspectiva el bien común supera a este bien público. El bien común superaría esta visión instrumental que podría albergar el bien público, ¿no? Por un lado. Y va más allá de lo meramente material, va más allá de estas consideraciones materiales, pecuniarias, etc. Un segundo argumento, lo que se entiende por bien común únicamente se puede definir, nos dice la UNESCO, en relación con la diversidad de contextos y concepciones del bienestar y la convivencia. Yo creo que este argumento es peligroso porque, o problemático al menos, nos puede llevar a un relativismo, más aún en nuestras sociedades plurales, donde tenemos coexistencia de distintas culturas, etcétera, ¿no? Creo que ahí habría que apelar a una ética mínima, porque de otra manera, si cada uno interpreta el bien común como mejor considera, esto puede derivar, en los peores casos, en pugna, en confrontación, y por tanto es fundamental que en nuestras sociedades plurales, lo consideramos como algo valioso, por supuesto, pues hay que llegar a una ética
mínima, suficientemente consistente, que permita asegurar la convivencia y también ese bien común. Y una tercera noción o argumento, aquella que conceptúa el bien común como un compromiso con la participación, que es un bien común en sí mismo. Estamos de acuerdo, efectivamente, y desde luego, pues aquí todavía tenemos que trabajar muchísimo, porque como se indica en el propio libro, en la pedagogía del bien común y en el capítulo, también hay una preferencia en la línea de lo establecido por la doctrina social de la Iglesia por los sectores más desfavorecidos, por los excluidos, por las personas pobres, una pobreza y una exclusión que lamentablemente se está acrecentando de forma considerable en este tiempo pandémico. De manera que totalmente de acuerdo. Y queda poco ya. Adelante, por favor. El bien común, un concepto que indiscutiblemente depende de distintas tradiciones y disciplinas. Esto va también a condicionar pues, el desarrollo de todos estos principios pedagógicos, por supuesto, pero ya hemos explicado qué tradición y qué conceptualización es la que recibe con preferencia, sin cerrarse, pues la pedagogía del bien común de la UPAEP, y luego como valores, por supuesto, acaso dos que sobresalen sean los de la solidaridad y la justicia, sin descartar ninguno. Pero, insisto, yo creo que es totalmente necesaria una pedagogía así. No podemos atropellar derechos personales ni bienes particulares en beneficio de un supuesto bien común. Hace pocos años una política española proponía quitar los ahorros a los ciudadanos, el bien particular, en beneficio de una banca pública. Sería pues, un ejemplo disparatado de, en fin, de oposición entre estos bienes particulares y el bien común. Indiscutiblemente, el bien común es una propuesta justa, axiológica, y en ese sentido pues no tiene nada que ver con estos planteamientos un tanto grotescos. Y hay que buscar ese equilibrio, pero insisto en que desde la perspectiva cristiana asume la primacía la persona. El bien común es para la persona, y no al revés. Y no la persona para el bien común, lo cual pues de alguna manera nos podría situar en un colectivismo, en un comunitarismo, algo que sería una exageración, por decirlo suavemente. Por favor, profesora. Bueno, una pedagogía del bien común que no se contrapone, insisto, a una pedagogía del bien personal, pero sí al individualismo, en mi opinión. Nos encontramos con esas dos corrientes, el liberalismo y el comunitarismo. La primera da primacía al individuo y la segunda a la comunidad, y yo creo que en esta pedagogía del bien común esto queda perfectamente superado con esa pedagogía personalista, personalizada, personalizadora, que de alguna manera aleja las aberraciones que pudieran presentarse por un individualismo o bien por una despersonalización propia del comunitarismo que a veces se plantea en algunos ámbitos. Y por tanto, yo creo que es muy importante el que la pedagogía del bien común quede arraigada en una pedagogía social, que cuenta ya con mucha tradición en nuestro ámbito también. Yo la situaría, aunque por supuesto tiene singularidad, tiene entidad propia, suficiente autonomía, pero yo personalmente la ubicaría en la pedagogía social, entendida esta provisionalmente y sintéticamente como una ciencia teórico-práctica de la educación social de personas, grupos, comunidades y, por supuesto, de la sociedad en su conjunto. Yo aquí ubicaría esta propuesta de la pedagogía del bien común y ya, por favor, profesora. Pues creo que es una propuesta valiosa. En respuesta más explícita a la pregunta, se propone en efecto un desarrollo perfectivo de la persona a través de sus potencias, y aquí sí creo necesario, me gustaría, que no es una crítica, pero sí a lo mejor una sugerencia, por ejemplo, que nos planteemos con carácter empírico cuál podría ser la estructura del bien común y sus secuencias funcionales, entendidas como secuencias funcionales, por ejemplo, pues qué capacidades habría que promover, ¿no?, en el bien común.
porque el bien común es efectivamente un concepto unitario, pero complejo, y yo creo que habría que promover pues, capacidades, potencialidades tales como la de contribuir, por un lado, la contribución que todos estamos llamados en la pedagogía del bien común a realizar, el compartir, que también se ha mencionado, el disfrute o el bienestar, albergado ya en la palabra, en la expresión bien común, bienestar, satisfacción, hay quien introduce matices, y en definitiva también desde un punto de vista operativo el crecer conjuntamente, el que crezcamos la capacidad de crecer conjuntamente, contribuir, compartir, disfrutar y crecer de forma conjunta. Yo creo que son las maneras de operativizar esta pedagogía del bien común, cuya justificación y diseño me parece que está muy bien planteado, que es muy necesario y, por supuesto, en ese camino que también apuntaba el profesor López Herrerías, de verdad, de bondad, de belleza, de solidaridad, de liderazgo transformador, de generosidad, de virtud, en definitiva, y, cómo no, de amor. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valentín. Muy valiosa la reflexión y el compromiso que nos queda al pues plantearnos que la pedagogía del bien común pues hace una, pues, es claro su compromiso ético, ¿no? Y cómo también aprendemos a construir con los otros para poder ser plenas personas. Muchísimas gracias por su presencia, Muchas por sus gracias. palabras. Aún no nos despedimos, pero vamos a dar paso a la tercera intervención de esta mañana con la doctora Sonia Bacha. Ella es la directora del Sistema de Acreditación de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES. La doctora Sonia es licenciada en Filosofía, maestra en Administración de Empresas, maestra en Derechos Humanos y doctora en Educación y Valores. Ella tiene una gran trayectoria académica a lo largo de muchos niveles y varias instituciones de educación superior, específicamente en la Ibero. Y bueno, ella tuvo una experiencia que le permitió conocer la grandeza de las instituciones de educación superior y al organizar un seminario internacional sobre planeación académica para directores del Departamento de Participación de especialistas de universidades como Duke, Georgetown, Loyola, Chicago, Deusto, Lovaina, y esto le permitió pues darse cuenta de la gran riqueza que brindan las instituciones de educación superior, y por ello ella inicia esta gran labor con FIMPES y nos ha acompañado a lo largo de todos estos años. La UPAEP reconoce su persona, su calidad profesional y le tenemos un gran cariño. Por eso le damos la bienvenida, doctora Sonia, a que nos presentes de favor qué reflexiones obtuviste del capítulo 3 del libro Pilares de la Pedagogía del Bien Común. Y la pregunta que te compartimos en su momento fue: los aprendizajes, estos pilares concretos que tiene la pedagogía del bien común, brindan actualmente una respuesta o son los que actualmente requieren los jóvenes para transformar su entorno como universitarios. Y damos paso a tu participación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. De verdad lo agradezco. Y yo al principio, y te lo dije, Gabriela, no, yo no soy una experta en esto, no sé, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos el día de hoy. A diferencia de mis antecesores en la palabra, yo estudié el doctorado en Derechos, el doctorado en Educación y Valores en el CETIS. El CETIS tenía en ese momento, o tiene todavía, un intercambio con la Universidad de Murcia, que ha estado trabajando todo lo que tiene que ver con pedagogía de la alteridad. Entonces, de alguna manera, durante mi doctorado, sí nos preguntamos muchas veces, quizá no la pedagogía del bien común, pero sí nos preguntamos muchas veces sobre la función de la universidad en la formación de ciudadanos, en la formación de las personas que van a salir a ejercer el bien común. Entonces, tenemos algunas, y algunas de las cosas que diré son precisamente tomadas de esos cursos de Pedro Ortega y libros de pedagogía de la alteridad que hemos estado trabajando, que trabajamos
ya en ocasiones anteriores y que además empatan perfectamente con esto que voy a tratar simplemente de mencionar, de lo que ustedes le llaman la pedagogía del bien común y los 4 pilares. En 1996, la UNESCO solicitó a una comisión presidida por Jacques Delors un informe sobre la educación que era necesaria promover en el siglo XXI. De ahí salieron 4 pilares importantes que ustedes retoman de otra manera, pero que es muy importante ver y interesante ver cómo ustedes lo retoman. El primero que ustedes retoman dice aprender a ser de manera integral, un autoconocimiento como persona, y dicen la persona tiene una dignidad inalienable. Y eso es cierto. Mis maestros de filosofía de hace muchos años, el doctor González Uribe, decía que el hombre es social por naturaleza porque tiene mucho que dar en su parte intelectual, en su parte espiritual, le sobra para dar, pero tiene muchísimas carencias también. Y esas carencias son suplidas y alimentadas en nuestro ser social. Entonces, en este aprender a ser de manera integral, me parece que sí es muy importante para los alumnos en este momento. Es en este momento en que la educación la tenemos que ver como una experiencia de responsabilidad del otro. Han hablado de subir en varias ocasiones, ya lo mencionaron. Yo diría una acogida, como diría Levinas, me tengo que hacer cargo del otro, cargo del alumno que está frente a mí, y en ese hacerme cargo del otro, también el otro me reconoce a mí mismo, y ese es el momento de la acogida. Ese es el momento en el que nos volvemos realmente seres humanos los unos con los otros. Es justamente, y quizá en este momento de la pandemia, el momento más difícil que hemos pasado, y todos los artículos que leemos como funcionarios universitarios nos dicen el problema de la soledad de los alumnos, el problema del abandono, el problema de esa carencia de que esa carencia de estar con el otro, de la acogida, de la cercanía, de hacerme cargo de ese que está enfrente de mí. Esto es lo que condiciona, lo dijo el doctor Martínez Otero hace un momento, lo que condiciona en el lugar, el medio ambiente en el que se encuentra el otro, para hacernos responsables de los otros y de la propia universidad. Entonces, creo que es muy importante lo que ustedes mencionan cuando es aprender a ser integral. Aprender a conocer supone ese término de aprender a aprender, ejercitando no solo la memoria y el pensamiento, sino también esa parte emocional que nos acerca como personas y nos va perfeccionando en nuestro ser todos los días. Todos los días nos perfeccionamos y nos damos cuenta de las carencias que tenemos y cómo el otro nos ayuda a salir de esas carencias. No puedo, la responsabilidad ética no es un asunto privado, no es yo soy responsable de hacer el bien, no, soy el responsable de obrar bien, pero para los otros, para un conjunto, para un todo. Entonces, creo que eso va muy bien con el segundo pilar que ustedes ponen, que es aprender a convivir en una lógica propia de la alteridad. La percepción de la alteridad brota de la misma naturaleza humana, y eso lo ponen ustedes en su texto, y marca el camino hacia la perfección del ser
en la relación interpersonal. Es aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, y este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que vemos en todos lados contradice la esperanza que algunos hemos depositado en el progreso de la humanidad. Lo que estamos proponiendo es que haya una relación más cercana entre el maestro y el alumno. Una relación ética, una relación, ya lo dije hace rato, que implica hacerme cargo del alumno. Una vez que mi alumno está ahí, yo soy responsable de él, soy responsable de sacarlo adelante, soy responsable de que aprenda. También lo decía el doctor José Ángel, es que he sido un informador, no un formador. Bueno, nuestra responsabilidad como profesores, yo no creo que haya sido solo un informador, porque lo acabo de vivir y no hizo solo informar, pero nuestra responsabilidad como profesores es ser formadores, es hacerme cargo de ese que llega y que tiene muchas carencias. Las carencias no solo, y evidentemente es muy importante, las carencias no siempre son carencias de tipo material. Hay muchas carencias de tipo afectivo. Todas las carencias que nos va dejando nuestra socialización. Cuando nos socializan, y solo para seguir en el día, en el mes de la mujer, cuando nos socializan como hombres o como mujeres y nos obligan a jugar ese rol. Y ustedes no pueden llorar porque son hombres, y nosotras no podemos hacer otras cosas porque somos mujeres. Y esa socialización nos va dejando esa cierta necesidad de que el otro me reconozca. Y la universidad es el lugar ideal donde el otro me reconoce así, como otro, no como nada más, como otro que quiere desarrollarse, que quiere ser, que quiere perfeccionarse. Entonces, yo creo que eso es una de las partes más importantes que tenemos que desarrollar en lo que ustedes le llaman aprender a convivir. Sí, aprender a convivir, ¿para qué? Para que el otro sea responsable de él y de los demás, responsable de su propio maestro, que nos podamos acercar. Y creo que eso ha sido uno de los, ha sido y será uno de los grandes huecos que va a dejar la educación a distancia, uno de los grandes lagunas que nos va a dejar estos tiempos de la educación a distancia es precisamente esa lejanía que estamos obligados o que nos está obligando la situación a tener. Al principio decían, mucho gusto en conocerlos. No, de alguna manera sí nos estamos conociendo, pero no es lo mismo. No es lo mismo ver al alumno que pone cara de hartazgo, o no es lo mismo ver al alumno que está entendiendo, o no es lo mismo ver al alumno que se emociona. Sabemos que quién sabe qué está pasando, y sabemos de algunos, otros tampoco los podemos leer. Todo eso, como profesores, también nos va dejando un vacío, también nos va dejando una necesidad, y nosotros también nos sentimos solos. Los alumnos están solos y están desesperados, pero nosotros como profesores también estamos solos y también nos sentimos lejanos. El siguiente pilar que ustedes ponen fue el de aprender a transformar y a servir con la lógica del don. Creo que lo he estado mencionando en estos momentos. Es en esta pedagogía que ustedes le llaman del bien común, o la pedagogía de la alteridad, o la pedagogía del acercamiento con el otro,
es un proceso que se inicia con la aceptación y el reconocimiento de maestro y alumno y la voluntad de responder por el otro de parte del profesor, pero también por parte del alumno, para que nos demos cuenta que todos somos irrepetibles, que no hay otro como nosotros. Cuando yo daba clase como nosotros o como ellos, cuando yo daba clase de ética, les decía yo a mis alumnos, dense cuenta que pudieron haber sido otros 1000 distintos, pero son ustedes. En el momento de la concepción había muchas oportunidades y solo llegó una que son ustedes, una que es el que está ahí sentado, el que vale la pena, al que escuchamos, el que quiere algo en específico. Entonces, ese descubrimiento de la irrepetibilidad del ser humano, de la persona humana, creo que es muy importante en estos pilares de los que ustedes están hablando. Es el acontecimiento, una experiencia singular e irrepetible en la que la ética nos muestra la oportunidad de ayudar al otro, la oportunidad de hacer crecer al otro, de darme cuenta que el otro tiene una parte que necesita de mí para desarrollarse y yo necesito del otro para desarrollar esa parte independiente que me va a permitir ser mejor. Entonces, eso creo que es la parte más importante de ese tercer pilar del que ustedes hablan. Y por último, creo que la parte de aprender a trascender a través de la búsqueda y construcción del bien común. La búsqueda de la verdad es la tarea universitaria por excelencia. La verdad de cada realidad conocida por la inteligencia humana es la inquietud que está impresa en la naturaleza. Y yo creo que sí, aprender a ser en el siglo XXI necesita diversos talentos y personalidades, además de individuos excepcionales. Por ello habrá que ofrecer a los niños y a los jóvenes todas las oportunidades posibles de descubrimiento. Y esto se une con su primera parte, de descubrimiento de una experiencia estética, artística, deportiva, científica, cultural y social. No solo van a la universidad a aprender la parte técnica, la parte profesionalizante. Claro que es muy importante y miren que más vale que yo lo diga porque si no, entonces no sé cómo voy a acreditar a las universidades. Es muy importante darles esa parte profesional a los alumnos, pero también es elemental darles esa parte artística, darles esa parte social, darles esa parte deportiva. El ser humano no se completa solo con esa parte profesionalizante. Necesitamos la otra parte y el mismo término universidad lo lleva implícito en sí mismo. Es universidad porque el saber es universal, porque el saber no se centra en saber matemáticas o en saber administración o en saber filosofía. El saber me permite ser humano en toda la expresión que tengo yo de ser humano. Eso es lo que me permite la universidad. Entonces, aprender a trascender a través de la verdad y la búsqueda del bien común, eso es lo que implica. Del bien común, el bien común no es el bien de unos pocos o el bien de unas comunidades, es el bien que en comunión todos y cada uno de los personajes que integramos esta sociedad se forma para crear mejores personas y las vamos creando en el camino que estamos recorriendo juntos para que la educación suceda.
Eh, la imagen de la persona eficaz ha penetrado profundamente en las estructuras sociales y ha configurado un estilo de vida. Pero nos hemos podido dar cuenta que esto ha dejado, somos muy eficaces, pero quizá un poco huérfanos. Nos falta ese amor, ese cariño, esa acogida, esa responsabilidad del otro. Y creo que una pedagogía así puede formar a ciudadanos muy comprometidos con la realidad, muy comprometidos con México, muy comprometidos con la sociedad en la que están insertos. Entonces, espero haber podido interpretar los 4 pilares de la pedagogía del bien común de acuerdo a una visión externa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Sonia. Y pues agradecerle mucho la labor que hace con las instituciones de educación superior. Y pues ahora pues confirmamos que esta formación integral que se promueve a través de esta pedagogía del bien común, pues es también un buen aporte en muchas más universidades que ya han recibido esta acreditación. Muchísimas gracias por su presencia. Y damos paso a la última parte de este segundo momento del seminario, para cerrar esta segunda etapa con broche de oro, y damos la bienvenida a una también muy querida y gran amiga de UPAEP, Patti Vázquez del Mercado, que ya hay una relación de muchos, muchos años. Siempre es un gusto recibirte, saludarte, Patti. Patti es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana, también tiene un diplomado por el CIDE y una maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, sede México. Actualmente se encuentra estudiando una segunda maestría en Política Educativa Internacional en la Escuela de Educación de Harvard. Pertenece a muchas instituciones, y ella nos va a dar también un gran aporte de este cuarto capítulo, pues cuenta con una experiencia muy importante como consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, del 2018 al 2019, y ella fue titular de la Secretaría de Educación Pública aquí en el estado de Puebla de 2015 al 2018. Actualmente ella ha fundado, junto con otras personas, bueno, este año, justo en marzo, fundó con especialistas en educación de Canadá y Reino Unido la Global Online Learning Alliance, GOLA, y junto con los investigadores educativos de la región latinoamericana, constituyeron la Red de Educación Local, Retos y Perspectivas, REDUL, en la que se promueve un acompañamiento a tomadores de decisiones a nivel estatal en México. Si algo de reconocer en Patti es su gran tesón por educar a través del juego, a través de la innovación, de la perspectiva de la educación, y además de ser un ícono de las mujeres que nos dedicamos a la educación, pero que también se insertan en la vida pública, en la vida política. Por ello, ella es parte también de la Red de Mujeres por la Educación en México. Y bueno, pues también ella ha sido una persona activa en la parte académica y cuenta con diversas publicaciones y artículos de revistas arbitradas que abordan la urgente necesidad de actuar justo con esta perspectiva global, ¿no? Pero de lo local hacia lo global. Por ello queremos escucharte, Patti, que nos compartas cuáles fueron las reflexiones que surgieron en ti después de leer el capítulo 4, de la intuición a la teoría pedagógica. ¿Y tú podrías considerar que la pedagogía del bien común es un enfoque teórico pedagógico innovador? Te escuchamos, Patti, te agradecemos mucho esta mañana tu presencia. Muchísimas gracias, Gaby, y gracias a todas y a todos. Me encanta, como siempre, compartir y estar cerquita de la UPAEP. Bueno, por supuesto, saludo con mucho cariño y respeto al doctor Baños, el rector de la UPAEP, que siempre estamos muy cerca y compartimos muchas reflexiones, y por supuesto todos los que me antecedieron en el uso de la palabra. Creo que ha sido un par de horas que ya tenemos aquí, donde hemos estado escuchando mucho sobre la pedagogía, ¿no? Y entonces para mí es prácticamente, primero, música para mis oídos, porque por supuesto como pedagoga y como viniendo de una institución tan humanista y además con un fuerte valor
por supuesto espiritual, como es la Universidad Panamericana, y conforme leí, no solamente por supuesto el cuarto capítulo, sino todo el libro, ¿no? Todo el tiempo me recordó mucho en esos años, pues de formación sobre la filosofía de la educación, ¿no? Y sobre todo sobre la importancia de entender hacia dónde y para qué y cómo tendríamos que formar a las personas con las que en nuestro futuro íbamos a seguir trabajando como pedagogos, ¿no? Entonces, primero, muchísimas gracias. Y bueno, quiero empezar, tengo algunas notas aquí, voy a tratar de ser breve y espero que breve y a lo mejor también, como me conocen muchos de ustedes, provocadora en algunas reflexiones. Entonces, primero, bueno, un grandísimo reconocimiento a los autores de este libro, porque desde que el doctor Baños me invitó a formar parte del Comité de Educación de la UPAEP, he venido acompañando el desarrollo de este modelo nuevo, ¿no? De cómo se han estado ustedes mismos planteando, reflexionando, reencontrando en cómo la universidad no pierde la esencia, su origen, su historia, su semilla, ¿no? Pero también cómo se empieza a hablar con este mundo que es cada vez más tambaleante, ¿no? Y cada vez más retador. Entonces, yo lo que veo a lo largo del texto fue un extraordinario entretejido y coherencia entre lo que han venido reflexionando para, ¿no? El modelo educativo de la UPAEP, ¿no? Como una institución, como bien lo han planteado, y además quiero hacer mucha insistencia en esto, una institución del bien común y para el bien común. Y por supuesto, también veo y percibí permítame usar esta expresión que utiliza mucho el Papa Francisco, ¿no? Un artesanal esfuerzo sobre cómo formar personas y profesionales de bien independientemente de las disciplinas. Entonces, bueno, nada más con esto quiero empezar con una grandísima felicitación por el texto. Me pareció de verdad de lo más prudente, de lo más pertinente y además de lo más necesario en estos momentos en los que la pandemia también nos ha puesto a pensar mucho en dónde está, ¿no? En dónde están las personas, ¿no? Dónde están los rostros, dónde están las emociones, dónde están las familias, en fin. Entonces, con la pregunta que me dejaste de tarea, Gaby, que no fue nada sencilla, ¿no? Primero, por supuesto, quiero empezar como trayendo, por supuesto, agradecerle a Carlos, a José y, por supuesto, a mi querido amigo Jorge, ¿no? Cómo a través del capítulo y de los diferentes apartados fueron haciendo esta reflexión, que para mí es un texto que es obligatorio ya para quienes estén estudiando en educación, ¿no? Este viaje por las teorías pedagógicas y de qué manera las teorías pedagógicas tenían que ver o tienen que ver o van a tener que ver, pensando también en teorías pedagógicas que se están gestando en este momento y que en unos 20 años van a ser objeto de estudio de las carreras de educación, ¿no? Pero un viaje muy interesante. Entonces yo hice la reflexión de los textos de Carlos, de José y de Jorge pues en tres grandes rubros, ¿no? El primero, que tiene que ver mucho con el contexto, y quiero regresar porque hemos estado escuchando mucho sobre una reflexión muy profunda de quienes me antecedieron en la palabra, pero sí me parece que es bien importante que nos coloquemos en el contexto de la pandemia, en dónde estamos ahorita, ¿no? Y cómo este texto, de alguna forma, coloca a la pedagogía del bien común como una necesaria vinculación con si me permiten la expresión, con este encierro forzoso que por primera vez muchísimas instituciones de educación superior tuvieron que hacer, ¿no? Entonces, creo que nunca, por lo menos en este mundo más contemporáneo y más actual, las instituciones educativas en todos los niveles educativos habían tenido que cerrar sus puertas, siendo, ¿no?, que son ellas, ¿no?, estas instituciones las que promueven, prevalecen, reflexionan sobre la urgencia de formar personas, ¿no? Entonces, en este sentido en el que se descoloca la institución como este espacio y tenemos que recolocar, ¿no?, ahora ambientes virtuales de aprendizaje a distancia con todos los retos que ha tenido, es
¿dónde queda esa pedagogía del bien común en este distanciamiento entre también mucho lo que decía la doctora Sonia, ¿no? El distanciamiento ya entre el alumno, entre el docente, entre la situación en la que está viviendo el alumno y la situación que está viviendo el docente. Entonces, me parece que es muy importante colocar la pedagogía del bien común que se propone y que hemos estado escuchando durante los últimos minutos, ¿no? En un momento en el cual habría que repensarse, ¿no? Cómo la pedagogía del bien común se habla con un contexto cambiante, con un contexto flexible, con un contexto donde no es un espacio de 4 paredes, donde no es un lugar al que yo asisto, sino más bien es un espacio con el que me comunico, con el que me encuentro. Entonces, no puedo dejar de hablar desde el contexto, del lugar de la pedagogía del bien común en el contexto y, por supuesto, cómo tendríamos cómo las instituciones de educación superior debieran, y creo que hemos estado escuchando durante los últimos meses una infinidad de seminarios donde están colocando a las instituciones de educación superior desde la perspectiva de ser ya más, a lo mejor lo han hecho durante muchos siglos, no quiere decir que no sea en este momento, pero ser detonadoras y agentes de conocimiento para una sociedad mucho más amplia, ¿no? Y dejar de pensar que seguimos haciendo una ruptura entre los niveles educativos, por lo menos en la educación formal. Y ni se diga de una conversación totalmente ausente, que me parece que también hay que involucrarla cuando hablamos de pedagogía del bien común, en toda la población que no tiene acceso, ¿no?, a servicios educativos y demás. Y ahí me parece que hay algo importantísimo que hacer. Creo que la UPAEP tiene un vínculo muy fuerte con la parte comunitaria. Aquí la pedagogía del bien común, como nos la plantean en el texto, insta a hablarnos mucho más profundo de ese vínculo con lo comunitario, ¿no?, con lo que sucede alrededor de la institución, pero la institución no solamente como detonadora, sino también como recipiente de los acontecimientos que están pasando. Entonces ahí dejo una primera conversación, quizás sin una conclusión específica, porque creo que en este momento de la pandemia tenemos muchas más preguntas que todavía respuestas, pero sí me parece que una primera reflexión de este capítulo tendría que ver cómo está ubicado el contexto y cómo el contexto influye o no a la pedagogía del bien común. Luego un segundo elemento es lo que tiene que ver con el contenido, ¿no? Con qué enseñamos, para qué enseñamos, cómo lo enseñamos, con qué propósito, ¿no? Esta parte mucho de didáctica, que bueno, a mí me fascina la didáctica, pero no es dónde están colocados los elementos, los recursos, las metodologías. Y me parece que hay algo que yo lo quise relacionar en este momento, a lo largo del capítulo, que lo expresan así como la cultura del encuentro, ¿no? Entonces, esta cultura del encuentro, pero con los recursos que necesitamos en la promoción de la conversación educativa. Y entonces, aquí lo que quiero hacer a lo mejor es profundizar en un elemento muy específico, donde lo que también nos ha mostrado la pandemia es que las brechas de conocimiento y de educación y demás se han incrementado, ¿no? Entonces, hay una grandísima evidencia en ese tema. Por supuesto, no sabemos los niveles de pobreza y aprendizaje que va a tener la mayor parte de la población del mundo, pero me parece que este es un gran momento para colocar a la pedagogía del bien común, perdón, si me lo permiten, como una bisagra, ¿no?, entre eso que pasa de manera interna y de lo que pasa de manera externa. Y a mí lo que me gustó mucho es la manera en que se plantean en el capítulo estas tensiones entre la individualización y la socialización. Entonces, una discusión donde si van juntas, van separadas, son contrarias y demás, pero en realidad yo creo que regresamos a este tema de la cultura del encuentro, de la urgentísima necesidad de apostar por difundir, socializar el rol que tiene la pedagogía del bien común en una perspectiva más individual y en una perspectiva más social. Y aquí, pues bueno, hay mucha discusión, no me quisiera detener más en eso, pero sí me parece que en cuanto a contenido, y en cuanto a contenido respaldado por teorías pedagógicas que ya mencioné hace unos minutos, me parece que este capítulo lo que sí coloca es reconocer la historia de las teorías pedagógicas, su evolución, el momento, la flexibilidad y sobre todo la manera en la que hay una urgente necesidad de vincular el desarrollo individual con un desarrollo más colectivo. Entonces, creo que eso es lo que dejó, me parece que
me dejó a mí como en este rubro de la parte del contenido, ¿no? Y un tercer elemento que para mí fue un análisis del capítulo tuvo que ver con la visión, ¿no? Y aquí quizás voy a empezar por algo que tenía escrito más hacia el final, pero ahora que estoy en Harvard estudiando, estoy como muy a lo mejor atenta sobre todo del rol, ¿no?, que la propia universidad está teniendo y que se está repensando, ¿no?, hacia dónde tendrá que ir en los futuros años. Y hay una insistencia en quitar, si me permiten usar la frase, en descolocar a las instituciones de educación superior como estas torres de marfil, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con algo en donde ya la UPAEP se acerca muy fuerte y muy contundente con este modelo de pedagogía del bien común, donde necesitamos repensar la visión de las instituciones de educación superior, ¿no? Y a lo largo también del capítulo, hablan mucho, por ejemplo, de cómo las instituciones de educación superior, ¿no?, en general se han puesto a la defensiva de los cambios, ¿no?, del contexto y demás. Hay algo que yo en algunas otras ocasiones he mencionado y que me pareció interesante volver a mencionar esto, ¿no? Este texto de Bill Latham que dice cómo hay la urgente necesidad de humanizar la máquina de la educación, ¿no? Y entonces me parece que ese es justo a lo que apuesta la pedagogía del bien común. Es decir, sabemos que hay una máquina de la educación allá afuera que opera masivamente, que esperamos tener, justo también lo decía la doctora Sonia, ¿no? Y no recuerdo si también el doctor Valentino, el doctor José Ángel, el tema de pensar en los resultados, ¿no? Y olvidarnos de los procesos. Y me parece que en este momento, este texto nos pone en una lógica muy importante de mirar a la UPAEP, ¿no?, sin esta visión de ser la torre de marfil, sacándola del contexto, haciéndose, ¿no?, mucho más humilde ante la realidad y sobre todo enlazar de una manera muy interesante pues esta armonía que ya de por sí se pone también en el texto, ¿no?, entretejer esta armonía entre el educare y el educere, ¿no?, que también se habla de manera muy profunda en el capítulo. Entonces, quiero resumir como esta primera parte que he dicho porque me parece que es urgente una provocación de un poco también hacia la UPAEP, ¿no? De qué manera este texto, ¿no?, también empieza a tener diálogos con otros niveles educativos, empieza a tener diálogos con sistemas educativos, ¿no? Es decir, es un momento de que los sistemas educativos repiensen el rol de los docentes, de los alumnos, de los recursos, de la propia escuela, ¿no? Hay infinidad, ¿no? De Klaus Schwab del Foro Económico Mundial ha dicho muchísimo que no hay forma, ¿no? Que va a ser muy difícil que regresemos a eso que dejamos antes de la pandemia. Hay muchísimo debate en eso, ¿no? Pero me parece que es un gran momento, otra vez, insisto, y perdón que lo ponga con este ejemplo tan simple, pero que la pedagogía del bien común se vuelva esta bisagra, ¿no?, entre ese regreso, ¿no?, y este encierro por el que hemos pasado durante muchos años muchísimas personas en el mundo, versus cómo me reencuentro con ese mundo, ¿no? Y qué tipo, ¿no?, de relaciones y qué tipo de conversaciones debemos de tener hacia adelante, ¿no? Justo como para colocar y no perder esta esencia, esta formación humana, esta formación mucho más a lo mejor en términos de esa institución más católica, pero justo quién es ese ser humano al que nos vamos a enfrentar más adelante y cómo esas generaciones que vienen un poco más abajo de nosotros necesitan entender la importancia del bien común, ¿no? Yo sí veo ahí un grandísimo reto y creo que está puesto también en el texto, hablan de las metas del desarrollo para las metas del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿no?, que sigue siendo para muchos países inalcanzable y va a ser inalcanzable las metas en las que estamos, ¿no? Pero sí me parece que necesitamos mucho repensar cómo no solamente es la pedagogía en sí, sino el bien común en sí, lo que necesitamos recolocar en la conversación educativa. Entonces, yo quiero terminar nada más insistiendo que la UPAEP con este texto tiene una gran área de oportunidad, ¿no?, para colocar el tema desde Puebla, ¿no?, para el mundo, a nivel nacional y para el mundo, por supuesto, porque me parece que con la enorme fundamentación que tienen de vivir la pedagogía del bien común en la institución, pero sobre todo de entenderla teórica y conceptualmente y enfrentarse, ¿no?, a esta discusión de
¿qué va a pasar con esta ciudadanía? ¿No? Me parece que tiene una grandísima área de oportunidad de colocar y de agilizar la difusión de este enorme trabajo que han hecho en la UPAEP. Entonces, pues bueno, yo no tengo más que terminar diciendo, me parece que en términos mucho más sociales y más de comportamiento, hay una urgente, no hay que poner necesidad, pero me parece que es importante tener una reflexión sobre cómo la pedagogía del bien común, ¿no?, puede abonar o no a ciertos problemas que en un futuro, que estamos viendo que en un futuro van a ser muy importantes, como el tema de la salud mental, del tema de salud socioemocional, el tema, ¿no?, de otras crisis sanitarias, en fin. Entonces, me parece que yo no lo veo solamente como un punto de partida ni como un punto de esencia de la propia institución, sino también como un punto, como tú lo decías, Gaby, ¿no?, de prospectiva, donde nos exige, ¿no?, ahora hablarnos de manera distinta sobre las visiones y las orientaciones por lo menos de las instituciones de educación superior. Entonces, pues bueno, ahí me quedo. Me ha encantado hacer la lectura, me recordó muchísimo mis años universitarios, pero por supuesto es que es un texto riquísimo y de verdad muchísimas felicidades al rector y a todo el equipo que formó parte de esta colaboración. Muchísimas gracias también por la invitación, Gaby, y a todos, por supuesto. Qué linda, Pati, muchas gracias. Me dejas profundamente emocionada y como sobre todo con esta urgencia de seguir promoviendo la pedagogía del bien común. Mencionas esta parte de no ser las universidades una torre de marfil, y si bien quiero aprovechar para agradecer también de paso la presencia del ingeniero Quintana, que el día de hoy nos acompaña, nuestro fundador, uno de nuestros fundadores de la UPAEP, y que actualmente él pues nos retroalimenta mucho frente a esta propuesta pedagógica de la educación de la pedagogía del bien común, y que él en cada una de las reuniones que tenemos en la Comisión Académico Formativa no cesa, no cesa de recordarnos cuán importante es que la misión que esta institución, la UPAEP, ha recibido es justo salir al encuentro de la necesidad de cada uno de los miembros de este mundo. Entonces, el no ser una torre de marfil, pues nos confirma que esta es la vocación que estamos llamados a hacer. Muchas gracias, Pati, por tu reflexión y sobre todo tu provocación que nos dejas frente al tema de ser el diálogo con las instituciones educativas, con el sistema educativo, y que ser esta bisagra, creo que sí, nosotros queremos serlo. Agradecerte mucho tu presencia, agradecerle mucho al doctor José Ángel, al doctor Martín, al doctor Valentín Martínez Otero y a la doctora Sonia Bacha esta participación en esta segunda etapa del seminario, y con ello también agradezco y doy paso al tercer momento de diálogo de este seminario, al doctor Jorge Medina, para que podamos escuchar esto